Muy buenas, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Rosina Lucente y vamos a iniciar nuestra primera videoclase dentro de este primer módulo donde abordaremos la metodología de diseño curricular. En su aula tienen disponibles diferentes recursos educativos básicos y complementarios que nos ayudarán a comprender y alcanzar los objetivos planteados para este módulo. Es importante destacar que el diseño curricular es un documento escrito, un documento fundamental que guía y revela la metodología y las acciones que se llevarán a cabo dentro de nuestras instituciones educativas para gestionar el proceso formativo de una carrera dentro del nivel académico en que ella se encuentre, bien sea una carrera de pregrado o una carrera de posgrado. Y por supuesto debe responder a las necesidades del entorno, a las realidades educativas, a las políticas educativas. Ahora bien, para poder concatenar lo que significa el diseño curricular con la formación en competencias, es importante recordar que el término competencia es un término cuya semántica es polisémica, cuyas interpretaciones son múltiples. Sin embargo, yo les traigo acá algunos conceptos en los cuales me interesa reseñar algunos elementos. El primer concepto de CIDEC 2004 nos indica que la competencia implica una forma distinta de establecer y abordar objetivos de formación, relacionándonos íntimamente con el contexto, con las necesidades de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo educativo y que por supuesto van a responder a los requerimientos del mundo productivo. Fíjense que en este concepto se hace énfasis en la respuesta ante una necesidad educativa o ante una necesidad específica de un contexto. A su vez, tenemos otro concepto donde señala que las competencias es esa concatenación de saberes, que no es únicamente el saber desde el punto de vista pragmático orientado hacia un tipo de producción, sino es la conjunción y articulación entre esos pilares fundamentales de la educación que nos plantea la UNESCO, esa concatenación entre la concepción del ser, del saber, del hacer, del convivir. ¿Para qué? Para dar respuesta ante un contexto y ante una necesidad. Igualmente tenemos la definición planteada por el proyecto Tuning, proyecto que se ha encargado de identificar e intercambiar información para mejorar la condición de la educación superior en Latinoamérica, en el mundo. Ellos nos definen la competencia como esa combinación dinámica de atributos respecto al conocimiento y a la aplicación del conocimiento igualmente dentro de una realidad. Fíjense que en este concepto se aborda el término de actitudes y responsabilidades. ¿Por qué? Porque una competencia implica estos dos elementos para poder describirse en un resultado de aprendizaje. Entonces, es importante saber que una competencia es un saber hacer con conciencia, es un saber dinámico, es un saber en acción, es un saber que va a modificar una realidad, que va a generar transformaciones verdaderamente significativas. No se puede definir o no se puede definir únicamente como un saber desde el punto de vista teórico, sino es el reflejo de nuestras actitudes para desempeñarnos eficientemente dentro de un área profesional, para adaptarnos a nuevas situaciones, entendiendo que estamos en un mundo permanentemente cambiante. Esto quiere decir que desde el punto de vista teórico, las competencias o una persona cuyas competencias son eficaces son aquellas que van a poder anticipar problemas, evaluar sus consecuencias, participar efectivamente en las mejoras desde el punto de vista laboral, en la mejora de cualquier tipo de actividad. Aunado a esto, tenemos que entender que, como les he venido diciendo, una competencia es dinámica, se adquiere pero se moviliza y se desarrolla continuamente, está en la cabeza de nosotros, pero forma parte de nosotros mismos, de nuestro acervo, de nuestro capital intelectual y humano. Lo importante, como bien se señala acá en el texto, no es poseerla, sino hacer uso de ella.
Usted tiene una competencia cuando verdaderamente la lleva a la práctica, cuando verdaderamente a través de esos conocimientos teóricos usted resuelve un problema estructural, un problema medular, haciendo uso de ese conjunto de habilidades, destrezas sobre las cuales se ha venido formando. Ahora bien, nosotros podemos decir que el diseño curricular por competencias, considerando lo que nos plantea González en el 2012, se define como un currículo que está aplicado a la solución de problemas de forma integral, que articula los conocimientos generales propios y enmarcados dentro de una asignatura o dentro de un área del conocimiento, e integra y articula los conocimientos profesionales, las experiencias laborales y promueve una enseñanza integral que privilegia el cómo se aprende, el aprendizaje permanente, el aprendizaje para toda la vida, la flexibilidad de métodos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y el trabajo en equipo. Ahora bien, un diseño curricular por competencia es un instrumento que define el desarrollo y evaluación de una carrera, es una representación conceptual y gráfica del proceso de planificación del currículo. Conceptual, ¿por qué? Porque en él se desarrollan todos y cada uno de los elementos teóricos que responden a un modelo educativo, a una política institucional que fundamenta el por qué se hace la educación, cómo debe hacerse la educación en función a los lineamientos particulares de la política educativa del Estado en el cual se desarrolla y por supuesto de las políticas educativas y los modelos que se desarrollan internamente dentro de la universidad. Y es gráfico porque representa, o es una representación de diferentes elementos que se concatenan de forma esquemática para dar muestra de todos los pasos que permitirán el desarrollo de una carrera en particular. Este currículo o este diseño curricular va a establecer los lineamientos o los conocimientos teóricos, habilidades, destrezas que deben demostrar los estudiantes, las actitudes que deben evidenciarse, los valores que debe manifestar ese estudiante al egresar de una carrera. Es decir, que el diseño curricular por competencias debe partir de ese diseño de perfil del egresado para que en función a ello se generen las competencias y a partir de allí se puedan ir disgregando todos los elementos estructurales del diseño per se. Entonces, un diseño curricular por competencias contiene el tipo, la organización, la estructura, los aspectos sociales, culturales, profesionales que van a ser útiles y relevantes para la formación de un profesional dentro de un área del conocimiento general. Ahora bien, en la actualidad estamos ante la presencia de un conjunto de problemas. Primero, una formación profesional que está aislada de lo que verdaderamente hacen los profesionales. Los egresados hoy en día carecen de habilidades y destrezas para aplicar esos conocimientos en la práctica y estamos dando respuesta a problemas puntuales, pero no a problemas estructurales, no a problemas medulares. Por tanto, seguimos arrastrando muchísimas problemáticas desde el punto de vista educativo. A su vez, hay muchísimos cambios desde el punto de vista del mercado, de la economía, de las tecnologías y, por supuesto, cambios en el ámbito educativo. La Constitución Política de Panamá nos indica que es necesario que nosotros capacitemos para el trabajo útil en función al interés propio y al beneficio colectivo. A su vez nos indica que el currículo es un producto derivado de ese proceso dinámico que debe adaptarse al cambio social y al sistema educativo. Esto quiere decir que cuando nosotros hagamos un diseño curricular, nosotros tenemos que partir de este contexto, de estos elementos políticos de nuestro país para dar cuenta y sustentar todas y cada una de las fases que dentro de él se generen. Esto significa también que nosotros podemos bien tener un diseño curricular de una carrera aprobado, pero que es fundamental que este diseño se actualice en función a los cambios que generalmente se dan en el ámbito educativo, social, político, cultural, económico. La estructura que se asume dentro de un diseño curricular va a depender de múltiples condiciones. Inicialmente, la condición política, de las políticas educativas macrocurriculares, de las decisiones de las autoridades universitarias, por supuesto, de la metodología, del modelo educativo de nuestra institución. A su vez, depende de las condiciones técnicas de organización
La organización de la malla curricular va a depender del enfoque que tome la institución para la resolución de problemas y cómo integra y cómo hace transversal algunos elementos y hace que estos diseños curriculares pues sean inter, multi y transdisciplinarios. A su vez, como les indiqué, depende del modelo educativo y pedagógico de una institución y debe responder plenamente a las necesidades educativas, sociales y culturales de una determinada área. Esto quiere decir que si nosotros vamos a asumir una metodología de diseño curricular, debemos partir de todos estos referentes y debemos tomar metodologías que desde el punto de vista teórico estén sustentadas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer un diseño curricular de forma aleatoria, al azar, en función únicamente a nuestras experiencias, sino que debemos adoptar una metodología que se ajuste a nuestras necesidades. Existen múltiples y en nuestros recursos didácticos tenemos varios. Inicialmente podemos generar un diseño partiendo de la fundamentación de la carrera para luego elaborar el perfil profesional, seguidamente diseñar esa malla curricular, esa estructuración de planes y programas y finalmente establecer cómo vamos a evaluar nuestro currículo. Hay otras metodologías donde inicialmente se parte del análisis de la industria, del análisis per se de las necesidades profesionales, de los objetivos de nuestra propia institución para generar un conjunto de competencias generales y a partir de allí estructurar el currículo en planes y programas, que sería ya la gestión per se del mismo, y finalmente la evaluación. Otros autores nos reseñan que primero debemos identificar nuestro mercado objetivo, cuáles son los datos de ese sector, cuáles son las necesidades, analizar o diagnosticar el análisis ocupacional, es decir, las necesidades de la población objeto de intervención, cuáles son sus necesidades educativas, cuáles son los avances tecnológicos, cuáles son las ofertas que se generan en el mercado y en función a todo este diagnóstico de necesidades se hace una fundamentación de por qué se requiere diseñar una carrera o actualizar una carrera, se generan las competencias y a partir de ese mapa de competencias vamos a poder estructurar los módulos que integrarán nuestros planes y programas y por supuesto las estrategias a desarrollar siempre enmarcadas dentro del contexto educativo en el que nos desenvolvemos. Y finalmente, pues la implementación y la evaluación. Aunado a esto, tenemos otras estructuras donde vemos el perfil profesional, identificamos a partir de ese perfil profesional cuáles son los módulos por competencias que vamos a desarrollar, estructuramos el currículo y finalmente lo diseñamos. Entonces tenemos un conjunto de metodologías. La idea es particularmente que analicemos las diferentes metodologías, veamos nuestras realidades y fundamentados en ellas podamos generar una metodología que se adapte a las particularidades propias de nuestro contexto. Entonces, compañeros, les invito a continuar visualizando el resto de los recursos educativos básicos y complementarios de nuestro módulo y a fortalecer y afianzar nuestro conocimiento en cuanto a la importancia de la metodología del diseño curricular y a cuáles son esos elementos que deben considerarse para hacer un diseño curricular que se adapte a las necesidades de nuestro entorno. Hasta la próxima.